Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en este video vamos a ver sobre el patrón de diseño, que pues, de esta manera se les menciona, digamos que a ciertas estándares que se tienen dentro de la programación a nivel general, pero que en este caso lo vamos a aplicar a nuestro videojuego, el cual se llama Object Pooling. Este va a ser muy importante o digamos que muy útil a la hora de, digamos que optimizar nuestro código. ¿En qué sentido? En que, digamos que a la hora de instanciar o de destruir un objeto para pues no utilizar, digamos que los típicos métodos instantiate y destroy, que son bastante costosos computacionalmente y más si estamos hablando de varios elementos dentro del juego, pues digamos que solamente utilizamos el object pooling, que lo que se encarga es de crear todos los elementos que podríamos llegar a necesitar desde el principio y luego simplemente si no los estamos usando desactivarlos y cuando los vayamos a usar los activamos y les cambiamos las propiedades. Un ejemplo muy claro de esto es precisamente en este juego con respecto a las balas. Entonces nosotros digamos que podríamos llegar a tener muchas balas en el juego, en pantalla, ¿cierto? Y más si nosotros mejoramos la velocidad de ataque. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a tener, por decir algo, 20 balas, pues estar creando, digamos que 20 balas cada, no sé, cada 5 segundos, por así decirlo, pues es muy costoso. Es estar instanciando, esperar un tiempo y destruir esas 20 balas, lo cual pues complica, o bueno, le da como mucha complejidad al proyecto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Crear las 20 balas desde el principio, con esas 20 balas, lo que hacemos es que las desactivamos y cada vez que el jugador presiona para poder lanzar una bala o un disparo, pues simplemente activamos este y le cambiamos la posición y la velocidad a la bala. Así de sencillo. De hecho, vamos a ir a la parte del player y vamos a ir al script que ya habíamos visualizado anteriormente, en unos videos anteriores, que se llama Spawn on Hold, el cual pues se encarga de disparar. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la parte de la coroutine, del spawn coroutine, lo que estamos haciendo aquí antes de definir cuánto tiempo debo esperar para poder volver a instanciar otra bala, pues lo que hago es hacer un spawn desde el pool de objetos. Entonces aquí básicamente lo que estamos asignándole es la etiqueta del objeto en cuestión, la posición y la rotación. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Sabiendo que en varios videos de otros canales o incluso en la documentación, el object pooling solamente lo hacen con, pues digamos que un objeto en concreto. En este caso yo tengo una pequeña variación en el cual pues nos permite hacer object pooling de cualquier cantidad de objetos, pero pues identificándolos con etiquetas. Entonces, pues eso es lo que yo estoy haciendo acá. O sea, creo un objeto en concreto con esta etiqueta en concreto, le cambio la posición y le cambio la rotación a ese objeto. Y listo. Entonces, ¿cómo funciona el object pooling, al menos dentro de este proyecto? Pues si nosotros visualizamos dentro de la jerarquía de objetos, vemos uno que se llama Object Pool Manager. Este Object Pool Manager se encarga pues básicamente de tener el script con el Object Pooling. Este script tiene pues, una lista de los diferentes objetos a los cuales yo le voy a hacer esos pools. Entonces, en este caso, de momento solo tengo una, podría crear perfectamente otro para, por ejemplo, los zombies que se están instanciando y destruyendo constantemente. Pero, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, solamente tenemos las balas, que pues tiene una etiqueta, la etiqueta bullet, que es la que me sirve para identificar las balas precisamente. Tengo el objeto, el prefab de la bala que antes habíamos creado y en este caso yo le dije que en lugar de 20 balas, pues que tuviera por ejemplo 50, por si más adelante agregamos otras propiedades o otras estadísticas del jugador que me, digamos que permita crear o que le permite al jugador crear muchas más balas por segundo. Entonces acá le dije que pues el tamaño de ese object pooling sea 50 para que inicialmente cree 50 balas. Así de sencillo. Entonces aquí dentro, asignando las referencias y demás, tenemos este script. Mira que pues a pesar de que suena algo muy elaborado, pues son solo 64 líneas de código. Para este caso, yo lo que tengo es que tengo una clase pool y pues que tiene precisamente un string con la etiqueta, otra objeto, en ese caso sería un game object, sería el prefab,
y un entero que me dice o que me indica la cantidad de objetos que voy a crear o el tamaño de ese pool. Luego lo que tengo es que tengo una instancia de este Object Pool Manager, pues que se inicializa dentro de la Wake. Entonces esto es para poder acceder desde cualquier otro script, así mismo como lo hacemos dentro del Spawn on Hold, de esta manera. Luego lo que hago es que tengo la lista de pools, pues que en este caso sería una lista de esta clase que creamos para tener en cada una de las posiciones una etiqueta, un prefab y un tamaño. Entonces esto es lo que precisamente nos permite que tengamos un pool de objetos por cada uno de los elementos que tengamos dentro de esa lista. Luego tenemos por aquí un diccionario que ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero que básicamente es el que nos permite tener como tal, digamos que la creación de todos los objetos. Ahora bien, si digamos que nosotros también podemos dentro del método start generar pues como tal este diccionario e inicializarlo. Ahora, si nos ponemos a analizar con más detenimiento, vemos que este diccionario tiene pues, dos campos, una llave y un valor. Esta llave pues sería como tal el identificador de cada una de las posiciones del diccionario, y el valor, miren que es una cola, ¿cierto? Esa cola básicamente vamos a interpretarlo como las colas, por ejemplo, en el banco. Cada vez que llega una persona, se va formando una fila, una fila, una fila. Y pues digamos que cada vez que llega alguien, pues primero despachan al primero que llegó para que siga el siguiente en llegar, y así sucesivamente. O sea, le dan prioridad al primero que llega para despacharlo. Entonces, esta estructura de datos, que es una estructura de datos muy similar a las listas, pero pues con esa propiedad específica. Es por ejemplo como la lista, que ustedes pueden recorrerla y digamos que leerla o remover una posición, etcétera, etcétera, de cualquier orden, sino que acá en el queue pues tiene esa propiedad específica, lo cual hace que sea útil para pues muchos casos. Ahora bien, pues dentro del método pues start, aparte de inicializar ese diccionario, ¿qué más hacemos? Aquí solo lo estamos inicializando en vacío, ¿cierto? Un diccionario simplemente estamos definiendo lo que sea de esta manera, que tenga esa propiedad, pero dentro del for each lo que hacemos es que por cada uno de los elementos que tenemos acá en la lista, en este caso solo es uno porque pues tenemos solo el bullet, lo que hacemos es crear una cola de objetos. Esa cola de objetos pues me permite, digamos que instanciarlo y almacenarlo dentro pues, dentro de esa cola para, digamos que darle o tener una referencia de todos los objetos que se inicializan al principio. Entonces, como ya hemos dicho, 50 balas queremos que se instancien al principio. Entonces, lo que hago es que dentro de esa cola voy creando y lo voy agregando. Voy creando y lo voy agregando. Y así sucesivamente. Entonces, tendríamos una cola con todos esos objetos que creamos al principio. Entonces, para poder yo tener esa referencia, lo que hago es que simplemente lo agrego en ese diccionario, diciéndole que pues el identificador sería la etiqueta. Entonces aquí es muy importante porque las etiquetas no pueden ser iguales. Y lo otro es que pues tenemos como valor esa cola de objetos que se han instanciado al principio. Esto es lo que hace pues precisamente este código. Ahora bien, digamos que ya tenemos la referencia de la cantidad de objetos que se instanciaron por cada etiqueta. Entonces, lo único que nos falta es cómo hago para spawnear un objeto con una etiqueta específica. Entonces, aquí eso es lo que se encarga precisamente el spawn from pool. Lo primero que hago es que necesito, así mismo como hacíamos el spawn on hold, necesito el tag, que es el identificador de cuál objeto es el que yo quiero instanciar. Luego, un vector 3 position, que pues digamos que me permite cambiar la posición del objeto justamente al activarlo, y la rotación, que me permite cambiar eso mismo, la rotación del objeto justamente al volverlo a crear, entre comillas, bueno, en realidad sería activarlo. Luego vamos a verificar, primero, en qué casos no tendríamos, digamos que una consideración de instanciar otra vez. Bueno, instanciar sería de activar o utilizar uno de esos objetos. Pues sería cuando esa etiqueta no existe dentro del pool.
Entonces, si por ejemplo nos equivocamos por X o Y motivo en la etiqueta, ponemos por ejemplo en lugar de bullet con B mayúscula al principio, ponemos bullet con B minúscula, pues no lo va a detectar y pues me va a devolver un valor nulo, es decir, que no existe ese objeto. Luego, pues también tengan en cuenta de que si en lugar de escribir bullet ponen, por ejemplo, enemy y no lo tienen agregado dentro del inspector, pues lo mismo, no lo va a encontrar y pues va a salirse de este spawn. Entonces no va a hacer nada. Entonces tenganlo en consideración que es muy importante. Luego, si se encuentra dentro del diccionario de pools, es decir, si efectivamente existe, lo que voy a hacer es que simplemente voy a agarrar con el DQ, que el DQ sería para obtener el primer elemento dentro de la cola. Entonces voy a obtener ese elemento y vamos a asignar la referencia de este en este object to spawn. Entonces yo tengo uno de los elementos que se crearon al principio para reutilizarlos. Entonces para reutilizarlos es tan simple como vamos a activar esto, vamos a decirle set active true, habilitar el objeto, cambiamos la posición por la que tengamos de referencia, cambiamos la rotación por la que tengamos de referencia y luego lo que hacemos es que volvemos a buscar el, ¿cómo decirlo? Como el elemento pasado a este tag dentro del diccionario y lo vuelvo a encolar. Que esto lo que se encarga es que, como con el de Q, el primero que estaba dentro de la fila, dentro de la cola, salió. Entonces con el enqueue lo vuelvo a poner, pero al ponerlo quedará al final de la cola. Entonces esto es lo que nos permite es pues, que precisamente sea cíclico y que no todos los elementos, los 50 por ejemplo balas que cree, después de disparar 50 balas, ya no tenga. Entonces eso lo que me permite es que pues, la primera bala que disparé va a estar otra vez al final para que sea la última bala que va a disparar y así sucesivamente. Y por último devuelvo este objeto pues ya con todo modificado, ya activado, ya con la posición modificada, ya con la rotación modificada y luego de asignarse a la cola de objetos. Y listo, pues esto es lo que hace precisamente este script. Pueden utilizarlo en cualquiera de sus juegos, lo mismo como les mencionaba anteriormente, podrían precisamente clonar o bajarse este proyecto y utilizar cualquiera de esos scripts. Este es muy útil precisamente para el tema de optimización como les comentaba. Entonces si en cualquier momento lo necesitan implementar en otro juego diferente, pueden simplemente copiar el script, pegarlo allá y hacer precisamente es el uso de él de esta manera. Y pues lo mismo, cuando yo quiera, digamos que desactivar cualquiera de esos objetos, pues simplemente lo hago dentro del script en concreto que tiene la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo lo utilizo acá dentro del spawn on hold, pero el que se encarga de desactivar esa misma bala es precisamente dentro del script del bullet. Y aquí lo que hace es simplemente desactivarlo. O sea, no tienen que hacer nada elaborado, solo activar cuando lo necesiten, que se hace dentro del object pool y solamente ustedes mismos lo que hacen es desactivarlo cuando ya no lo necesiten. Y así de sencillo se hace. Listo, pues eso sería todo con respecto a este pequeño sistema de optimización o este patrón de diseño que les podría ser muy útil para, por un lado, optimizar y por el otro, pues tener un código más, por un lado, legible y digamos que más mantenible y sustentable para el futuro. Sin nada más que decir, nos vemos en las próximas clases.